público, amigos de toda la vida, mi familia, mi hermana, mis sobrinos que están acá, amigos de toda la vida, editores, Gaby, querida, Eduardo, Mileo, amigas mías que están por ahí. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier, por lo que dijiste. Hiciste una cosa que es como esas pequeñas magias que yo quería encontrar pasajes en los diarios de Abelardo y finalmente no lo hice, lo dejé y vos lo trajiste. Así que me encantó, me encantó. Mucha emoción, tuvieron muchísima paciencia conmigo, tanto Gaby como Javier como Eduardo, porque me costó horrores desprenderme de este libro, Gabriela lo sabe, fue difícil, pero bueno, voy a parafrasear a Borges, porque esto no es la historia de mis emociones, sino que es la presentación de La fiesta secreta. Un libro que acompañó a Abelardo desde su adolescencia más temprana hasta el año 2010, que es el último poema fechado. Es un libro particular de poesía. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a decir? Porque los poetas en general publican libros al comienzo de cuando empiezan a escribir, después tal vez un poco más tardíamente cuando han cambiado una estética o un modo de escribir poesía, finalmente en la madurez, y eso uno lo puede seguir a través de distintos libros. En el caso de Abelardo no es así, porque él decidió no escribir, no publicar este libro. Este libro lo acompañó desde su más temprana adolescencia, a los 15 años, hasta el 2010, que es fechado digamos, la fecha del último poema que él consideró, consideró guardar, porque así como tiraba papeles y guardaba cosas, quemó, tiró, borró de sus archivos cantidad de poemas, y este libro contiene exactamente los poemas que él dejó, que él consideró que podrían ser publicados. Es un libro particular porque es un libro autobiográfico en el sentido más profundo de la palabra, porque si hay una palabra que toca hondo es la palabra poética. Los prosistas lo sabemos muy bien. Está lejos la poesía. Uno lo que intenta es que la prosa salga a veces poética. Pero bueno, por este libro pasa la tempranísima adolescencia, que son unos poemas escritos en San Pedro, el servicio militar, su novia de ese momento, la alegría de la Revolución Cubana, es decir, y después la entrada en la madurez, en temas y conceptos de otra índole. Uno va viendo ese ser interno, ese íntimo Abelardo, como en ninguno de sus libros posiblemente, pero curiosamente, que es tan lógico que parece increíble, este libro se entremezcla y se reúne y se enlaza, como bien lo señala Gaby en el prólogo, tanto con sus diarios como con su obra narrativa, novelas y cuentos, de una manera impresionante. De todos modos, creo que el lector que se acerque a este libro va a ver a un hombre en profundidad. Pero como no se trata de lo que yo piense y demás, que estoy muy emocionada, pero lo disimulo como puedo, yo quiero traer hoy desde ya la palabra de Abelardo acá. Es indispensable. Es un fragmento de cuando le preguntaron su relación con la literatura. Entonces dice así, y los que lo conocieron van a escuchar también su tono, ¿no? Quiero que esté presente Abelardo acá, aunque está desde el principio hasta el final. Mi relación con la literatura es muy temprana y en principio está vinculada con la lectura, no con la escritura. Para decirlo con sinceridad, yo nunca quise ser del todo escritor. No me gusta adjudicarme el título de escritor como quien dice soy abogado, soy arquitecto. Además, la mayoría de los que se dicen escritores en nuestro país no lo son. En realidad, lo que yo quería ser era poeta. Escribía versos desde la más temprana adolescencia, a los 14, 15 años. Los versos de entonces estaban cargados de muerte. Tenía una especie de fascinación erótica por la muerte. También estaban cargados de amor y obviamente de sexo. Ese sexo que se puede tener en la adolescencia y perteneciendo como yo a una época donde había algo muy tabú con el sexo.
Pero todo esto no era todavía la literatura. Hacia los 20 años descubrí que mi destino era la prosa, o para decirlo con mayor sinceridad, descubrí que yo no era el poeta que quería ser. En esa época, o poco después, empecé a escribir una obra de teatro, El otro Judas. Fue un poco antes de los 22 años, y allí en realidad me encontré conmigo mismo como prosista. De todas maneras, seguí escribiendo poesía. Incluso conservé de aquella época algunos poemas que todavía perduran en los cajones. Seguí escribiendo poemas y lo sigo haciendo aún hoy. De hecho, tengo un libro que tal vez no se publicará nunca, o se publicará como curiosidad póstuma, que se llama La fiesta secreta. El libro es exactamente eso, una fiesta personal. Es como si no estuviera del todo vinculado con mi obra literaria, si es que uno le puede llamar obra a eso que hace cuando escribe. Da la impresión que cuando uno dice obra, lo pronuncia con O mayúscula, ¿no? Ese libro no pertenece a la serie de libros que he escrito, sino que me pertenece a mí como persona. Es mi fiesta íntima, donde casi prescindo del lector. En este caso particular, la mirada del lector no me interesa. Esos versos los he escrito para mí. Por supuesto, para sentir que uno es escritor, necesita la mirada del otro. Es el lector el que te constituye como escritor. Nadie puede decir de sí mismo que es escritor, y mucho menos buen escritor. Kafka, que es casi el arquetipo del autor del siglo XX, murió sin llegar a considerarse un escritor. Retrocediendo más, Virgilio quería quemar la Eneida, la consideraba una obra incompleta, imperfecta, frustrada. Vale decir que un escritor nunca se siente del todo a sí mismo. El que lo constituye es el otro, el lector, del mismo modo que lo que constituye un libro es la lectura. Entonces, lo que le estamos haciendo hoy a este libro es darle el lector. O sea, eso es lo que me da una enorme felicidad. Le vamos a dar el lector a la fiesta secreta, porque si no, en sus mismas palabras estaría incompleto. No existiría un libro en un estante, si alguien no lo saca, no existe. Pero quiero decir algo más antes de pasar a la lectura. Pasó una cosa bastante mágica con el libro en un punto, hace 2 años, cuando yo ya me había empezado a darme cuenta de que me podía desprender con gran paciencia de Gaby, de todos, que yo decía, no, todavía no estoy lista, todavía no puedo enfrentarme con este libro, espérenme. Bueno, me esperaron. Mientras estaba mirando los archivos de Abelardo, los poemas que él dejó, la carpeta de impresos, resulta que en San Pedro se estaba haciendo en ese momento un encuentro de poesía que se llamaba El Bosque de Poesía, a donde habían ido Eduardo Mileo y Gaby invitados. Yo también estaba invitada, pero no pude ir. Ahora, mientras eso ocurría, yo recibo un mail de Federico López, el hijo de un muy querido pintor sanpedrino, Coqui López, que me cuenta que en el transcurso de este encuentro el padre le había dado un cuaderno donde misteriosamente había un poema de Abelardo manuscrito y que me mandó la foto, me lo mandó por mail. ¿Se imaginan la emoción que sentí al ver una escritura tan adolescente, en una A todavía así como de colegio, un poema que entró así, entró inopinadamente por un mail que estaba dedicado a Aníbal de Antón, como estaba dedicado el encuentro El Bosque de Poesía. Aníbal de Antón fue un personaje increíble que tuve la suerte de conocer, un tipo muy loco, un pintor de brocha gorda, poeta sanpedrino, con el pelo al estilo Einstein, que había sido la primera persona con la que Abelardo pudo hablar de poesía, o el primer poeta que conoció, o también muchas cosas, es decir, alguien al que le pudo confesar que escribía poemas a los 15 años, una cosa que en la modesta vida de Abelardo, su padre en San Pedro, en los años 50, debía ser bastante secreta. Y encontré justo una frase de Abelardo ayer, buscando otra cosa en el diario, que dice:
Aníbal fue un momento corto en mi vida, pero decisivo. ¿Y por qué fue decisivo? Porque fue la primera persona que le habló de Joyce, de Borges, es decir, de poetas. Fue el primero con el que pudo hablar de poesía. Y tuvieron, era muy gracioso, una larga, entre las cosas que escribían y se mostraban, entre un chico de 15 o 16, un hombre más grande, de muy pocas pulgas, un borrachín, le cantaban los boliches, no es la acepción que hoy se le da a boliche, sino en los almacenes de San Pedro. Tuvieron una larga payada gauchesca que Aníbal escribía en un diario y Abelardo le contestaba en otra, sobre la realidad, sobre las cuestiones políticas y demás. Muy hermosa. En casa está uno de los diarios. Bueno, entonces que este poema fuera dedicado a Aníbal de Antón y que apareciera de esa manera, es el único poema que me animé, el único que no estaba en la selección de Abelardo. No sé si él lo hubiera elegido, pero estoy seguro que me va a perdonar, me perdona esto. Y aparte hay otra cosa, esto sí que ya es un guiño de Abelardo para mí, porque el poema contiene una palabra que es trévede. Como no sabía qué era, lo fui a buscar al diccionario, y trévede es el apoyo de 3 patas o redondo donde se pone la olla para hacer un puchero, o el hechicero, como lo usa acá Abelardo, la olla del hechicero. Pero esta palabra trévede, en este poema que yo estoy segura que está escrito a los 16 años, me llevó a un chico, me llevó a Abelardo en la infancia, que siempre contaba, y esto la gente del taller lo sabe, que él descubrió la palabra baratro o baratro leyendo El Pato Donald a los 8 años, que lo compraba en López y Libolsi, un kiosco librería de Gaona, y que se guardaba el Pato Donald hasta llegar a la casa o a la Plaza Irlanda porque quería guardárselo, no quería que la ansiedad se lo descubriera. Y se acuerda de una canción de vaqueros que venía que hablaba del baratro, del baratro. Tiempo después lo busca, la palabra quería decir infierno, cosa que me imagino que lo habrá sobresaltado, impresionado, y también un poco profético en alguien que 50 años después iba a escribir Crónica de un iniciado. Por eso, cuando descubrí esta palabra, y como para nosotros las palabras han sido el tema cotidiano, como la literatura, durante 45 años, sentí que, bueno, que iba a empezar con este poema. Así que vamos a leer. Hemos elegido con total libertad 7 poemas cada una. Yo voy a empezar con este.